Bueno, como decíamos antes, también cuando presentamos a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y bueno, hoy estamos en general hablando con gente que nos ayudó a pensar durante todo el año. Y como decíamos con él, es un buen momento para hablar con aquellos que han aportado tanto al programa, con sus notas polémicas y porque nos dieron una mirada como para poder ver qué es lo que está pasando realmente en la Argentina. Digo esto porque estamos comunicados con el doctor en historia Eduardo Sartelli, docente de la Universidad de Buenos Aires y también de La Plata, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y de Razón y Revolución. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, creíamos que no podíamos cerrar este año tan complejo que nos ha tocado vivir sin charlar contigo sobre algunas cosas, ¿no? Sobre lo que está pasando. Bueno, no hablamos hace mucho, hablamos hace un mes, mes y pico después de las elecciones, pero me parece que igual hubo en este mes muchos cambios. Y entre ellos una cosa que no sé si a vos te llama la atención, nosotros lo hemos charlado mucho acá, es cómo han contenido, por un lado clientelarmente, fundamentalmente clientelarmente, cómo se han contenido a las organizaciones, ¿no? Hemos visto que hace 15 días parecía y estaba instalada en todos los medios cantidad de movilizaciones y hoy tenemos realmente una gran tranquilidad. Hay algunas movilizaciones como la del día lunes de los trabajadores de Garbarino, algunas otras como ayer también los enfermeros frente al gobierno de la ciudad, pero digamos que esas movilizaciones no se dan en estos momentos. Lo que me han comentado mucha gente de las organizaciones sociales es que, bueno, que ellos peleaban por comida para los comedores y por más planes sociales y lograron la promesa de Juan Chizabaleta de más comida, cosa que hemos constatado que ha llegado más comida para los comedores, y también planes sociales, ya hubo algunos y hasta febrero van a seguir incorporando gente. ¿Vos pensás que es así o cómo lo ves? Mira, hay siempre, como siempre que examinamos coyunturas, es importante meterse en una perspectiva estructural, en una perspectiva de más largo plazo, y tratar de ver si se ha producido algo nuevo, ¿sí? A veces uno muy pegado al árbol no ve el bosque, Ujú, o demasiado de tanto mirar el bosque no ve lo que está pasando por debajo de las hojas, ¿no? ujú. Entonces, hay que mantener la mirada eh, eh, a esos dos niveles siempre tratando de ver qué está pasando. Una perspectiva muy clara sería, bueno, vamos camino a una revolución porque la gente tiene mucho hambre, esto no se soporta más, lo que hemos pasado este año, etcétera, etcétera. Mm. Esa perspectiva, sí, de mirar todo el bosque, pierde de vista que si eso fuera tan sencillo, Haití sería socialista hace 150 años por lo menos, eh, y que la Argentina ha vivido momentos de crisis muy aguda y no hemos visto, no sé, salvo en el 2001, el 2001 para acá, no hemos visto situaciones convergentes a esa perspectiva. Ujú, Un poco la sorpresa que vos mencionás es que, bueno, hemos vivido 4 años de ajuste sostenido, es decir, hemos ujú. vivido los últimos 2 años de Macri y la pandemia, llegando a situaciones muy críticas. Y, sin embargo, como vos decís, estamos en diciembre, acordate que hace mucho tiempo que en la Argentina siempre se habla de la maldición de diciembre, es decir, en Claro. diciembre pasan cosas, Ujú, ¿no? Y además estamos en un año redondo, viste que los años redondos siempre son buenos para recordar cosas. Se cumplen 49 años o 51 de algo, no tiene mucha importancia, pero se cumplen los 50 y son como algo especial, son los claro, 50. claro. Y claro, Ujú, y acá estamos a 20 años del argentinazo, o sea, es un ujú, año redondo. O sea, era como una especie de conjunción tipo 2012, tipo profecía maya, acá va a pasar algo. Y claro. como decís, no pasó nada. Es más, ni siquiera hubo un acto relevante, si bueno, se juntó, qué sé yo.
200.000 personas a la plaza para recordar semejante fecha y cosas. No. Entonces, la pregunta es qué está pasando por debajo. Si es que eso que está pasando por debajo no se explica por algo que esté pasando muy en general. A ver, para no dar tanta vuelta. Hay una serie de cuestiones que operan en lo micro. Sí. Lo que opera en lo micro tiene que ver con que efectivamente hay un gasto que está destinado al control social. Y ese gasto está. Y efectivamente está. Yo te podría mencionar muchos compañeros que ocupen fuego que hoy no están haciendo nada. Y te podría explicar por qué. No lo voy a hacer para no deschavar a nadie. Pero efectivamente es así. Gente que, fuera de broma, o sea, lo digo sin ninguna ironía, Sí. digamos, normalmente activa con mucha energía y está muy contenida. Y está muy contenida porque los planes y las cosas están llegando. Es así. Esa es la primera cuestión, lo micro. Lo segundo, hay, a diferencia del 2001 y de otros de siempre, a lo largo de 20 años se ha ido formando un aparato estatal de contención muy importante, que es tanto más importante, no solamente porque el Estado tiene un aparato de contención, sino porque el aparato de contención es mucho más amplio y está tercerizado. Es decir, ese aparato de contención incluye a los llamados agrupamientos sociales, que como vos decís, protestan, pueden protestar mucho, movilizarse, pero también son parte de ese aparato de contestación, ¿cómo se llama?, de contención del Estado. Nos guste o no nos guste. Cuando el Estado le da plata a organizaciones, digamos, ligadas al propio gobierno, uno dice, bueno, es lógico. Pero cuando el Estado le da plata a organizaciones que incluso se declaran antiestatales, hay algo que reflexionar, digamos. ¿Por qué le da plata a esas organizaciones? Bueno, yo te puedo explicar razones por las cuales. Una muy importante es que contener, y segundo, para contener es necesario, como decía Duhalde con las manzaneras, esto lo inventó Duhalde, sí. Algo tiene que llegar abajo. Y el problema con las organizaciones normalmente ligadas al gobierno es que llega poco abajo, porque hay toda una cadena de favores, punteros, etcétera, etcétera, que tiene que ser, digamos, pagada después de lo que se mueven las elecciones y cosas por el estilo. Entonces vos por ahí acaso una organización de ultraizquierda que se declara, digamos, partidaria de la revolución ya, y le das plata porque sabés que esa plata va a llegar. Entonces se mezcla un aparato estatal oficial ligado a las oficinas del Estado, pero también un vasto aparato estatal, semiestatal, ligado al Estado, que está tercerizado. Es decir, vos fíjate cómo era la situación en el 2001. Esto es interesante de pensar. En el 2001, yo recuerdo porque estaba allí en la calle, nosotros tratábamos de surfear la marea. Es decir, venía la marea y vos agarrabas la tabla y surfeabas como podías. ¿Por qué? Porque la marea te llevaba. Y tratabas de estabilizarte ahí arriba y ver si en algún momento la ola amainaba y la podías más o menos organizar, guiar, darle alguna forma. Es decir, los agrupamientos en ese momento flotaban sobre un mar de movilización. En cambio ahora las movilizaciones son muy institucionales, muy controladas, o sea, se moviliza, son movilizaciones muy masivas, o sea, el pueblo obrero te moviliza miles de tiempo cuando quiere, pero son organizaciones, son movilizaciones institucionalizadas, no hay nada por fuera. Entonces eso ya te da un encuadre. En aquel momento el principal problema de la burguesía, el terror de la burguesía, pues, no hay con quién negociar, no hay con quién hablar. Esto es una olla que hierve y salen cosas de adentro y no podés contenerlo. En cambio ahora vos hablas con el chiquito Berlusconi, hablas con Grabois, con 3 o 4 tipos y más o menos ya armaste un cuadro razonable para discutir. Y eso es el primer paso a la paz social burguesa, es ese, es tener con quién discutir. Cuando la cosa es tan caótica, si no tenés con quién hablar, te hacen un problema muy serio. Entonces, hay todo un sector de la sociedad argentina que vive, como diría Marx, de la caridad pública. Y ese sector está institucionalizado y el Estado tiene una potente organización propia y tercerizada de control. Y eso es así. Y mientras haya plata, eso, digamos, se controla.
lo que nos lleva a un segundo punto, y el segundo punto es, volviendo al bosque de que hablábamos primero, ¿no será que hemos entrado en un nuevo equilibrio? Es decir, ¿no será que hemos llegado a una situación en la cual efectivamente la subjetividad popular, llamarla como quieras, ha llegado a un momento en el cual en esta situación encuentra su equilibrio axiomático? Es decir, ¿actúa o no actúa en torno a esto? Vamos a pedir planes y nos da planes. Vamos a pedir, bolsones de comida y nos dan bolsones. Y eso ya no hay ninguna otra cosa más. Vos pensás que en los años 70, por infinitamente menos que eso, colgaban gente de la Plaza de Mayo. ¿Cómo me vas a dar un bolsón de comida? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que me vas a dar un plan social? ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Un obrero de Citrac-Citram, un obrero de Lesmata Córdoba, un obrero de Cinturón. De FATE, claro. Pero te hubieran mirado como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Para, no te puedo decir ni sí ni no porque no estoy entendiendo lo que me decís. Entonces, eso nos lleva a tratar de entender cómo funciona la lucha social y cómo funciona la conciencia de clase y cómo las masas reaccionan ante los hechos. Porque uno piensa, estamos muy mal, esto tiene que explotar. Bueno, depende cómo lo pienses, porque si vos lo pensás en el 2003, 2004, la situación no era muy diferente a la situación bajo Menem. ¿Sí? Es más, en el 2011, el mejor momento de kirchnerismo, si vos querés el 2007, el punto más grande de que es el 2008, cuando vos repasabas las organizaciones, los indicadores sociales, no te daba algo demasiado distinto de la convertibilidad. Y sin embargo, la gente votaba el kirchnerismo como si los hubiera salvado de saber qué cosa. Claro, lógicamente, vos te comparas con el 2001, 2002, y está claro. O sea, nadie está pensando en el largo plazo. Hacia adelante, como decía Keynes, porque en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Y hacia acá, porque lo que importa no es lo que viví hace 50 años, sino lo que viví el año pasado. Entonces, primera cuestión, la gente no va a reaccionar en función de una especie de deseo histórico. Porque si no, con ese razonamiento, los docentes tendrían que estar incendiando todas las escuelas, que en 1930 el sueldo inicial de un docente era exactamente el doble de un sueldo de un docente por el mismo cargo y con la misma antigüedad actual. Y en 1914 era el triple. Entonces no es que se razona de esa manera, esa idea de que cuanto más miseria la gente va a reaccionar más. No, el movimiento social es bastante más complejo que eso. Claro, entonces, no es cuanto cuestión, peor mejor, ¿no? No, es que no, o sea, a ver, la economía explica situaciones, explica coyunturas, explica por qué la gente está mal o está bien. ¿Qué hace la gente con su malestar o con su bienestar? Es otra cosa. Claro. Porque si no, con ese razonamiento, claro, porque es, digamos, si no, es un materialismo vulgar, elemental. O sea, basta seguir un listado de precios, una lista de salarios, y entonces ya sabes cuándo viene la revolución. Eso es una tontería. Claro. La lucha de clases es mucho más compleja, no se explica directamente por la economía, y la conciencia de la gente es bastante más compleja que simplemente esto. Hay eventos que organizan la subjetividad por un largo plazo. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando vos empezás a analizar, te vas dando cuenta de que este 20 aniversario del 2001 no parece tener la energía que tenía ese 2001. Primera cuestión. Segunda cuestión. Y ahora vamos al revés, para el otro lado. Es decir, vamos a argumentar en contra de esta imagen aparentemente quietista. Lo que se viene. Y bueno, lo que se viene no es muy alentador desde el punto de vista burgués. Y hay un punto en el cual, la cosa puede dar pie para otro tipo de situaciones. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y vos pensás lo siguiente, acá hay una cosa que ayuda a la paz social en este diciembre, es que después de un 2020 muy malo, el 2021 ha habido una recuperación económica. Es una recuperación económica, como señala, como el rebote del gato muerto, pero otra vez volvamos a la situación anterior. Vos te comparás con el 2020, comparás el 2021 y no podés decir que estás igual. Claro.
Ha habido un crecimiento de actividad económica de 9-10%, estás por debajo del peor año Macri, ¿sí? Con lo cual no sé qué festejamos, pero otra vez, ¿contra qué te comparas? ¿Contra el 2019 o te comparas contra el 20? Y vos te vas a comparar Claro. contra el 20. No, y aparte si Entonces, tomás contra el 17 peor. La pobreza en el 17 fin de año era del 25,7%. Estamos en el 40 y por pico. eso, entonces, es más, si vos comparas la caída de la recesión Macri, es mayor que la caída de la recesión 2020. Entonces, ¿contra qué te comparás? Y vos fíjate qué interesante, que estos gobiernos que producen semejante recesión, pierden las elecciones, pero no por tanto. Claro. Porque Macri no perdió por aplastamiento. El kirchnerismo le fue muy mal en esta elección, pero no sé si vamos a una elección presidencial donde ya se juegue mitad y mitad, cómo sale la cosa. ¿Ves? Entonces, acá hay algo que parece que se va a caer todo el tiempo y que es más sólido de lo que creemos y que hay que tratar de depurar y de entender. Por el otro lado, hay una situación de peligro. ¿En qué sentido es una situación de peligro? Que, bueno, a todas luces vistas, salvo que pase algo en el mercado mundial, el año que viene va a ser igual o peor que este. Claro. Y eso ya es otra discusión. Es más, el año que viene te enfrentás con una serie de situaciones que hay que ver cómo resolvés. Y siempre ahí se juega un punto extraño. ¿Cuál es el punto extraño? Que la Argentina es una economía tan chica, una economía que está en torno al 1% de la economía mundial, que cualquier cambio en el mercado mundial la puede hacer subir o la puede hundir. Claro. No es Estados Unidos. Para que Estados Unidos se hunda, se tiene que hundir el mundo. Y para que Estados Unidos explote económicamente y se vaya, no, mira, tiene que pasar algo muy importante en el mundo, porque son movimientos demasiado grandes. En cambio, en el caso de la Argentina incluso como país puede ir a contramano de la historia. Todo el mundo le va mal y le va bien, a todo el mundo le va bien y le va mal, ¿entiendes? Por el tamaño. Te agarra una coyuntura particular. ¿Por qué zafó la burguesía argentina en el 2001? Y vos podés decir, bueno, había una debilidad subjetiva, el que se vayan todos tenía sus límites, está bien, pero una de las claves es que esa coyuntura no permitió que la conciencia continuara avanzando. ¿Por qué? Y porque la burguesía obtuvo resultados, obtuvo recursos, y esos recursos, bueno, a ver, ¿quién iba a pensar que las hojas iban a $600? Claro. A nadie. Claro, cuando estaba en la época de Menem 120, ¿no? 130. Claro, de la Rúa se quedaron las hojas a $192. Claro. Entonces hay un punto en el cual, bueno, está bien, te empezó y eso es el ascenso de China, eso no tiene nada que ver con la Argentina. O sea, no es algo que la burguesía argentina o la economía argentina pueda prever. China se fue para arriba, arrastró los commodities y ahí viste todos los experimentos sociales, ¿viste? Porque si vos ves el 2001, Argentina es uno más de toda una cadena de alzamientos en toda América Latina que tienen que ver con la emergencia después de lo que después va a ser Chávez, Evo, el kirchnerismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estás viendo un emergente general que permitió contener masas. ¿Por qué? Porque hubo mucha plata y la conciencia no tuvo tiempo de avanzar. Entre otras cosas, no tuvo tiempo de avanzar porque esa conciencia había recibido golpes muy serios. Veníamos de la caída del muro de Berlín, veníamos del dominio del liberalismo en los 90. Entonces, veníamos de la mayor debacle histórica del socialismo. Y este es un elemento que tiene que meter en la coyuntura, porque es un elemento que pertenece a la estructura. ¿A la estructura de qué? A la estructura de la conciencia. ¿De qué hace? A ver, en el 48 el socialismo era un fantasma. En 1870 ya era una posibilidad la Comuna de París. En 1917 a vos te decían, ¿qué querés hacer? Yo quiero hacer la URSS. Ese es el país de los trabajadores. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial seguía siendo una referencia porque volteamos a Hitler. Digamos, tan mal no puede ser eso. Incluso en los 70 todavía, hasta al impulso de la Revolución Cubana, todavía era posible pensarlo. Claro. Y la burguesía, de hecho, lo pensaba. Cuando vos revisas los teóricos burgueses, esto va mal, muchachos, esto va al socialismo. Claro. Hay un evento muy interesante que psicológicamente marca un punto.
en el cine puedes encontrar muchos, ¿no? Cuando vos ves a Rambo volteando un helicóptero de un cascotazo, vos decís, bueno, entonces ¿por qué perdió una guerra de Vietnam con semejantes soldados? Que voltean el helicóptero a cascotazo. No, la guerra de Vietnam se perdió otra cosa. Se perdió por una crisis de la conciencia en la clase obrera norteamericana. Que empieza a rechazar Vietnam, empieza a rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un evento que es cuando mandan a una pobre maestra junto con una tripulación al espacio y estalla. Y entonces yo recuerdo haberlo leído en el momento, un editorial, no me recuerdo si era de Times o cual, que decía, realmente somos los mejores. Y estabas al borde de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Entonces, la caída del muro provoca una serie de transformaciones en la conciencia muy notables, que explican por qué nos cuesta tanto explicar por qué el socialismo es esto o aquello, por qué el socialismo es bueno, por qué esto y aquello, digamos, debía ser hecho, y por qué un tipo como Milei te arrastra gente. Entonces, cuando vos empezás a meter todos estos elementos en la coyuntura, vos decís, bueno, la conciencia no tuvo tiempo porque venía de muy atrás. No era que esto nunca se hizo y entonces no sé si se puede hacer. No, esto ya se hizo y ya fracasó. Lo que significa que estábamos atrás del 48 todavía. 1848. Entonces, esa conciencia que no pudo reaccionar a tiempo, esa conciencia que se enfrentó a una burguesía que logró un desarrollo de algún tipo para contener la situación, bueno, entró en esa gran corriente, ¿no?, del populismo latinoamericano, cuando llamamos el bonapartismo. ¿Y cuál es la función del bonapartismo? Cansar al caballo. O sea, vos podés hacer cualquier cosa en el mar, pero no te puedes parar frente a la ola. ¿Entendés? Y así como nosotros, en los años, a fines de los 90, tratábamos de surfear la ola, la burguesía también. Y entonces, ¿qué le permitió la soja a la burguesía argentina? El cobre a la chilena, el gas a la boliviana, el petróleo a la venezolana. Y le permitió tener una estabilidad, una tabla suficientemente buena como para surfear la ola y esperar que se canse. Entonces, una vez que vos dejas que el caballo se desbocado, corra, no le vas a tirar la rienda porque te va a tirar al piso. Déjalo que se canse. Ese caballo cansado es el movimiento social a fines del populismo. Está muy claro. Ahora, Eduardo, y ya para... Ahora, déjame que te cierre la idea. Sí. Dale. La situación el año que viene puede romper con esto. Bueno, ahí va mi pregunta, justamente. ¿Cuál es la perspectiva? Claro, salvo que esto, digamos, encuentre un nuevo combustible. Para la gente, nuevo combustible significa una nueva fase de endeudamiento a la Macri o un ascenso de las materias primas. Ninguna de las dos cosas parece fácil. En los dos casos va a ir acompañado de un ajuste o de una explosión inflacionaria. ¿Cuándo se va a definir esto? En la primera mitad del año que viene. En la primera mitad del año que viene te vas a dar cuenta de si esto se puede o no se puede. ¿Puede que llegues a una situación intermedia? ¿Qué está pensando la burguesía? Un dato de en qué medida la burguesía está asustada o no. La burguesía puede estar ciega, no porque ellos digan tal o cual cosa, necesariamente tiene que pasar eso. Es que no hay nadie preocupado por reemplazar a Alberto. O sea, nadie quiere reemplazar. Cristina no quiere que se vaya, el PRO no quiere que se vaya, ¿no? Primero el PRO porque quiere hacerte cargo vos de esto. Claro. Fíjate que las intenciones de Cristina van en el sentido contrario. Claro. Yo en algún lado escribí acá, Alberto es el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, él se sacrifica por todos. Se sacrifica por Cristina, porque Cristina va a decir, no es mi gobierno. Se sacrifica por la oposición, porque les va a hacer la tarea que ellos tendrían que hacer. Entonces, bueno, digamos, Alberto parece ser el Cordero de Dios. O sea, que todo el mundo lo ha elegido, ¿no?, como el hombre, esa película del hombre
hombre de Wickerman, el hombre de paja, que no sabía que él era, iba a entregar el sacrificio. Bueno, y acá, digamos, Alberto funge eso. Por eso nadie lo quiere echar. Y todo el mundo está esperando el 2023. Como diciendo, la historia verdadera empieza en el 2023. La oposición, por eso, digamos, las dudas en torno al presupuesto. ¿Le voltearon el presupuesto? Y Lustó jugó la carta de voltear el presupuesto. No se lo volteamos. Ahí la oposición está dividida. El kirchnerismo y el peronismo en general también está dividido en torno a eso. Por ejemplo, está claro que la jugada de Máximo fue voltear el presupuesto. Claro. ¿Por qué voltear el presupuesto? Por una razón sencilla. Hay un acuerdo Máximo Lustó, de hecho. Por una razón sencilla. Lustó quiere aparecer como el tipo que más combate al kirchnerismo. Quiere aparecer como el eje de la oposición, el eje de un nuevo sector duro, con la ilusión de que en el nuevo mapa de poder en el cual el radicalismo tiene mucho peso, él aparezca como la figura que puede encabezar. Claro. Ahora, del lado de Máximo, en realidad la idea de voltear el presupuesto tiene que ver con ¿qué? Y tiene que ver con necesitamos reubicarnos. ¿Y qué quiere decir reubicarnos? Tenemos que pasar a la oposición. ¿Pero cómo hacemos para pasar a la oposición de nuestro propio gobierno? Claro. Entonces, la idea es obligar a que la oposición le voltee los presupuestos al alto y entonces no nos dejan gobernar, o a que la oposición le vote los presupuestos al alto y entonces Alberto es el presidente de la oposición. Porque fíjate que las intervenciones de Cristina fueron todas en ese sentido. Todas fueron en ese sentido. Es más, la última carta, que la entregó ella en persona, la última carta, no hubo carta. Lo que hubo fue un acto en el cual Cristina, delante de Lula, delante de Mujica, le dijo, hacé que pague Macri, hacé que la oposición se encargue, y negoció con el fondo, que el fondo recaude los fondos para pagar la deuda de los que nos endeudaron, no es problema nuestro. Y entonces dice, bueno, obviamente todo eso es una tontería. Primero porque el gobierno sos vos, o sea, vos tenés que actuar. Segundo, porque es impráctico y el Fondo Monetario no hace esas cosas, el Fondo Monetario manda por todos lados. Tercero, porque eso no existe, o sea, no es que Macri se metió la plata en el bolsillo y se la llevó. Buena parte de la deuda se usó para pagar vieja deuda, otra parte para sostener el tipo de cambio y otra parte para lo mismo que hace Alberto, sostener el déficit del Estado, ¿no? Claro. Es todo un verso para la gilada de todo lo que dice Cristina. Ahora, Cristina quiere pasar a la oposición, está desesperada por pasar a la oposición. Entonces, en este proceso, acá hay una crisis de un pantano político, en lo cual lo que aparentemente se mueve son los liberales. Son los únicos que se mueven. Vos fíjate que se mueven retóricamente porque saben que lo suyo no va a ningún lado. Están cumpliendo la función de Alzogaray en los 90, es decir, de crear un clima, un consenso para un ajuste, ¿no? Que la gente pida a gritos el ajuste, bueno, por lo menos que haya un conjunto. Y vos fíjate que es interesante cómo en ese contexto la izquierda no opera y suma el pantano. ¿Por qué no opera? ¿Por qué Lustó? En cuestión de horas armó una maniobra. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto, acá está. Tomamos de la noche a la mañana. Bien. ¿Por qué la izquierda no armó su presupuesto? ¿Por qué no salió a batallar por eso? ¿Por qué no sale a decir, queremos esto y vamos a la calle a agitar por esto? Está muy claro, se nos fue el tiempo, estamos hablando hace un rato y yo te diría si podés cerrar un poco porque creo que ya el concepto en los oyentes ha quedado. Bueno, para sintetizar, estamos en última imagen, en un pantano. Estamos en un pantano económico, estamos en un pantano político y mi duda y mi temor, con eso arranqué, es que estemos en un pantano social. Es decir, que no haya energía social que le ponga un límite, rompa este impas en el cual estamos metidos. Lo que yo creo que va a definir
en dónde estamos parados de acá a los próximos años es el próximo semestre. El próximo semestre va a ser crucial. Sobre esa base veremos si esto que tenemos ahora es una especie de paz antes de la tormenta. Yo tiendo a creer en este escenario. Estamos en el ojo del ciclón. Digamos, falta la segunda parte. O si en realidad vamos hacia un nuevo equilibrio. Y ahí también, insisto, va a depender mucho de la situación mundial. Es decir, vamos a una década ganada, como siempre, y como hemos descrito, un escalón todavía más abajo de la etapa histórica anterior. Eduardo, yo como siempre te quiero agradecer mucho y bueno, que hayas podido acompañarnos varias veces este año para que los oyentes puedan escuchar una voz diferente a las que se escuchan en todos lados. Te mando un abrazo grande y que tengas un muy buen año el 2022. Un abrazo grande para ustedes, gracias por llamar siempre y para los oyentes, el mejor año posible para el 2022. Bueno, en el 2022 esperemos poder seguir molestándote. Un abrazo grande. No es ninguna molestia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hablamos con Eduardo Sartelli, como siempre tan polémico pero muy claro. Bueno, debe ser la deformación profesional, ¿no? Porque es profesor de la universidad. Y ha dejado muchas cosas para la polémica y muchas cosas para que podamos seguir pensando sobre lo que ha pasado y lo que puede pasar en nuestro país.